Buenas noches, sean todos bienvenidos a este webinar organizado por Compromiso UNT, Construyamos el Futuro. Hoy tenemos como invitado a Mauro Ríos desde Uruguay y plantearemos la temática transformación digital e investigación académica. Damos entonces la bienvenida a nuestro invitado a través de la doctora Elizabeth Rafael, el doctor Jorge Vera y la doctora Amelia Morillas, quienes serán los moderadores de este evento. Adelante. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Mauro Ríos. Gracias por esta conexión tan importante para nosotros que hoy vamos a tener esta oportunidad de disfrutar de tu conocimiento, de tu experiencia realmente en esta temática que es de mucha urgencia tratarla y analizarla desde un contexto universitario. Hoy me acompañan Jorge Vera, Amelia Morillas Bulnes y, bueno, Elizabeth, aquí estamos conectados para conversar sobre este tema de transformación digital en el espacio académico y donde la investigación realmente se constituye en un reto para ser generadores, creadores de conocimiento. Desde tu perspectiva, Mauro, ¿no? y en el marco de la política de transformación digital con impacto en el ámbito académico e investigativo en tu país, ¿qué nos puedes comentar, por favor? Bueno, sin duda que la inteligencia artificial es un tema que hoy está sobre la mesa desde hace ya un buen tiempo. Es la primera tecnología que puede evolucionar sin necesidad del hombre. Esto no ha sucedido nunca en la historia de la humanidad. Es la primera tecnología la cual desarrolla el hombre y tiene la capacidad de evolucionar, incluso, digámoslo un poco de forma jocosa, a pesar nuestra. Inteligencia artificial, desarrollando inteligencia artificial, hay algoritmos que desarrollan algoritmos, por lo cual indudablemente somos el punto de génesis de la inteligencia artificial, pero una vez que estas herramientas se ponen en funcionamiento, tienen la autonomía suficiente para evolucionar por sí mismas, a las pruebas nos remitimos. Tanto es así que los modelos de inteligencia artificial van avanzando semana a semana, ¿no? Es decir, los grandes laboratorios de inteligencia artificial lanzan un nuevo modelo y a la semana, 10 días, 15 días, lanzan un nuevo. Desde el punto de vista académico, sin duda es una herramienta muy poderosa. Creo yo que el primer paso que puede tomar la academia es utilizar la herramienta previo a utilizarla como usuarios, como consultores de estas herramientas impresionantes que recurren a billones y billones y billones de datos y miles de fuentes de información, utilizarla como una herramienta de facilitadora para normalizar y organizar la información dentro de las academias. Las academias, las universidades tienen aún hoy muchísima información, muchísimo acervo cultural, aún en libros, aún en papel, aún en trabajos académicos, en tesis, en doctorales y demás, que sigue estando en papel. Esa información, imagínense ustedes digitalizada, puede ser una fuente de información para la inteligencia artificial. Puede trazar el perfil de una universidad. Imagínense ustedes si yo alimento una inteligencia artificial con todo este acervo de información cultural propio de una única universidad. Podemos trazar el perfil, la personalidad, si se quiere, de una universidad. ¿Cuál es el perfil académico de esa universidad? Y por supuesto generar una fuente de conocimiento, de consulta, no solo para los educandos, sino también para los educadores y por supuesto todo el personal de la academia, y hacerlo compartido hacia el mundo. Imagínense ustedes compartir ese conocimiento que hoy las universidades tienen aún en esos biblioratos, en esos papeles, en esas cosas impresas, e incluso material escrito a mano aún de muchísimos años atrás. Digitalizar todo eso hace una fuente muy enriquecedora para los modelos de inteligencia artificial, para utilizarlos en la propia universidad y para compartirlo al mundo. Excelente, Mauro. Mira, te comento que nosotros somos una universidad de 200 años. Este año cumplimos los 200 años, una universidad bicentenaria, con una rica historia, obviamente, con una rica cultura, con un modelo educativo interesante, pero que todavía nos falta potenciar justamente el eje de lo digital, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nuestros espacios todavía de clase, son espacios, digamos, tradicionales que intentan conjugar con la tecnología, pero que nos falta esta cultura de digitalización de la información, por un lado. Y de otro lado también vemos que nuestros laboratorios, pues, ya con todo este avasallamiento de la inteligencia artificial, todavía estamos distantes. Nos gustaría conocer desde tu experiencia, ¿no?
¿Cómo una universidad puede entrar a este proceso de modernización, de innovación, incorporando justamente, ¿no?, esta digitalización en sus procesos académicos, sus procesos de indagación, de investigación? Bueno, ahí yo partiría de 2 puntos claves, pilares conceptualmente. El primero, la tecnología no mejora la calidad educativa por sí. Lo que mejora la calidad educativa son ustedes, docentes, y es el currículum académico. Eso quiere decir que lo primero que me tengo que plantear es que la tecnología no es la panacea para solucionar un problema académico o para mejorar académicamente a nuestros educandos. La calidad formativa de nuestros alumnos no mejora por incorporar tecnología. Eso va de la mano del docente, del currículo académico. Por lo cual, me tengo que plantear primero rediseñar nuestros currículos académicos incorporando la tecnología como materia transversal a todas las carreras y profesiones. Y ese es el segundo punto. El segundo punto es entender que la tecnología es transversal. Hoy el mundo cambia, incluso desde la educación media, cambia el concepto tecnológico de pasar de tener asignaturas de informática o tecnología a entender que esto es una herramienta que se incorpora a geografía, filosofía, derecho, carreras jurídicas, carreras de arquitectura, ingeniería, por supuesto, pero deja de ser esa visión tan encajonada, si se quiere, de la tecnología como una asignatura particular. Por supuesto, dentro de las carreras que son tecnológicas, sin duda que lo es, y hay muchísimos aspectos en ese sentido. Pero en las carreras que no son tecnológicas por sí, que pueden ser las carreras de ciencias sociales, de ciencias biológicas, evidentemente muchas otras, incluso carreras como puede ser arquitectura y demás, la tecnología es transversal a todas ellas. Ese es el segundo pilar, entender, la tecnología no cambia la calidad académica y educativa por sí. Segundo, hay que rediseñar los currículos y los programas. Y ahí no hay que reinventar la rueda. Tampoco hay que tener miedo a cambiar estos currículos, que por supuesto vienen muchas veces de muchísimos años atrás. Y a veces las universidades se resisten, hay una natural resistencia al cambio. Decir, bueno, pero si siempre lo hicimos así, siempre funcionó, dejémoslo así. Es decir, no modificar el status quo. Eso hoy es un error. El mundo es demasiado dinámico como para dejar las cosas estanques. Y no reinventar la rueda. Tenemos mucha experiencia en el mundo donde podemos tomar ejemplos y adaptarlos a nuestros contextos latinos, que por supuesto no vamos a transponer un modelo de un Oxford o de un Cambridge o de un MIT hacia Latinoamérica. Necesita nuestro sabor. ¿Ah? No se puede trasladar un modelo académico de una universidad a otra, es una realidad. Pero sí mirar como ejemplo y ahí adaptar nuestro currículo a eso. Y hay que incorporar sin duda la tecnología. Y la inteligencia artificial es transversal como cualquier otra tecnología y sin duda es un motor y un facilitador. No tener miedo a la inteligencia artificial, no temer, porque muchas veces nos sujetamos, por decirlo de una manera, a lo que más hace ruido en el marketing o en la prensa, y es cuidado con el plagio, cuidado con no identificar lo que es real y lo que es falso, cuidado con las deepfakes, con las noticias falsas, cuidado con que un estudiante utilice inteligencia artificial para hacer una tesis doctoral. Bueno, quitémosle el miedo a eso, porque si no le quitamos miedo a eso, no vamos a incorporar nunca la tecnología. Lo que sí hay que tomar es los recaudos necesarios y también inventar la rueda. Ya hay experiencias de cómo incorporar la tecnología y potenciar el trabajo de los que están académicos, tanto para doctorados, tesis y demás, incorporando estas herramientas. Y por supuesto, hay que tener los recaudos necesarios para evitar este tipo de acciones. ¿Lo vamos a solucionar todo y vamos a evitar que suceda? No. Lamentablemente no. Pero sí hay que tomar los recaudos y minimizar estos riesgos y por supuesto va mucho en la cabeza que hagamos de nuestros educandos para que entiendan que esto es una herramienta que no reemplaza un investigador, no reemplaza la investigación de un trabajo de tesis o un doctoral, es una herramienta que potencia ese trabajo, que es un facilitador, que es una potenciación del trabajo y no es un reemplazo del trabajo que tiene que hacer un estudiante. Así es, ¿no? Yo creo que esto nos lleva a potenciar en nuestros jóvenes universitarios, bueno, un estudiante en general, las capacidades analíticas, críticas, resolutivas, enseñarle de pronto a pensar y enfrentar un mundo de incertidumbre, ¿no? Cómo abordar en situaciones de repente desconocidas y cómo él puede proyectar a través de su conocimiento y que es ayudado por estas herramientas, pero que como bien lo dices, el elemento fundamental es el ser humano, es la persona pensante. Y yo quisiera invitar a Jorge, quizá, pero Jorge es ingeniero, ¿no? Él es investigador nato de laboratorios, pues tiene sus publicaciones
y tiene una experiencia muy rica en alcanzar al contexto, al mundo, soluciones. Es autor de 3 patentes en el campo de su profesión de la ingeniería metalúrgica y realmente él, yo sé que tiene mucho que decir y platicar contigo en este momento. Adelante, Jorge. Gracias, doctora Elizabeth. Mauro, un gusto, encantado de conocerle. Igualmente, encantado. Mire, yo vengo un poco de la guardia vieja, la investigación tradicional. Venimos de ahí nosotros. Sí, el encontrar un problema, hacer la revisión bibliográfica tradicional, de hecho acudiendo incluso en mi época a papers de manera física, no digital, y en mi generación, yo estoy base 50, aún nos cuesta, y a mí en particular, ir a ese bagaje de información digital. Entiendo que la tecnología digital, la inteligencia artificial, ayuda a recopilar gran cantidad de información y bueno, comprimírtela y se vuelve más sustanciosa. Pero como bien lo expresas, si yo no entiendo el mecanismo, si no entiendo el fenómeno, pues por más inteligencia artificial que haya, voy a seguir perdido. Y probablemente produzcan conocimientos sin entenderlo el investigador. ¿Es un riesgo eso? Por favor. Por supuesto que sí. Yo puedo trasladarles una experiencia que tiene ya en mi país algunos años y donde, como decimos por aquí en mi país, metimos la pata. Nos equivocamos. Creo que a nivel mundial todos conocemos lo que es el plan Ceibal, ¿no? Es decir, aquello que incorporamos de OLPC, One Laptop Per Child, y lo incorporamos a educación inicial, primaria y educación media. Cuando iniciamos el plan Ceibal, obviamente por los iniciadores del plan Ceibal, de OLPC, se nos vendió como la panacea educativa. Era la maravilla que iba a mejorar la educación. Ya sabíamos que no era verdad. Pero dentro de ese entendimiento y de esa implementación de incorporar la tecnología y las herramientas informáticas a la educación inicial y media, cometimos uno de los pecados que aprendimos a la fuerza y que ya no lo cometemos más. Incorporamos la tecnología y le enseñamos a nuestros docentes a usar la tecnología. Y eso fue un error, porque convertimos a los docentes, los profesores, en usuarios. Pero ¿saben qué? No les enseñamos cómo usarlo pedagógicamente. Y ese fue un error. Lo entendimos y miren que no fueron meses después, fueron años después. El plan Ceibal se dio cuenta de ese error y empezamos a formar a los docentes ya no solo en el usar la herramienta, sino cómo usarla pedagógicamente, que no es lo mismo. Porque a utilizar una computadora yo puedo enseñarle a un docente en 3 meses, en 6 meses. Usarla pedagógicamente no, porque hay que incorporarlo en la propia formación de ese docente. Es decir, en la capacitación de ese docente, que sea un docente de geografía, de matemáticas, de filosofía, de letras, de lo que sea, hay que formarlo e incorporarle cómo estas herramientas informáticas se utilizan desde el punto de vista pedagógico en un aula. Y no es lo mismo que el docente lo formemos como simplemente usuarios de la tecnología, porque usuario de la tecnología es muy fácil capacitar. Ese error lo subsanamos y hoy tenemos un plan Ceibal muy potente y muy arraigado en la docencia. Esa experiencia, que nos costó duro, la trasladamos luego a lo que es el ámbito académico en la universidad. Entonces entendimos que al docente no hay que formarlo como un usuario tecnológico, hay que formarlo como un docente, como docente usuario de esa tecnología para incorporarla desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista educativo, que no es lo mismo. Y ahí también, como decíamos hoy al principio, no inventamos la rueda, miramos modelos en el mundo y vimos cómo Finlandia, Inglaterra, Australia y demás, cómo hacían con sus docentes para capacitarlos y incorporar tecnología. Tampoco fuimos nosotros los que inventamos la rueda. Y eso es importante. Esa es una de las recomendaciones que yo le daría desde este punto de vista. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Muy interesante realmente, en una mirada distinta de lo que a veces se suele confundir en el aula, ¿no? Nos preocupamos más si no hay la herramienta tecnológica, no hay clase, lo cual no puede ser. Claro. Amelia, te invitamos a participar de esta plática con Mauro. Yo sé que tienes muchas preguntas, al menos una. Gracias. Muy buenas noches, Mauro. Sí. Buenas noches. En esa perspectiva que estás explicando referente a la formación, el uso de la tecnología, pero desde el punto de vista pedagógico, para que el docente pueda tener, o sea, la pertinencia del uso y no
la tecnología avasalle su hacer, ¿no? Como docente. ¿Cómo han evaluado, digamos, allá en Montevideo, cómo han evaluado todo este trabajo? Hay algunas estadísticas de la evaluación al respecto, ¿no? Que genere, pues, digamos, digamos, hacer también acá en Perú, acá en Trujillo, ¿no? Esas orientaciones en la capacitación pedagógica del docente utilizando las herramientas, ¿no? de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos varias herramientas de monitoreo, de seguimiento de lo que es la trayectoria educativa y obviamente también incorporar a los estudiantes. Tenemos, por un lado, tenemos el Instituto Nacional de Estadística, que se encarga de estadísticas de formas generales en el país, incorpora una sección de preguntas sobre el uso de la tecnología en la población en general. Obviamente ahí también surge una visión de cómo nuestra población en general está utilizando la tecnología y cuáles son los resultados. Pero por otro lado tenemos específicamente en la parte educativa lo que nosotros denominamos que es el INED, que es el Instituto Nacional de Estudios de Educación. Y ahí se generan muchísimas estadísticas del uso de la tecnología ya dentro de las aulas. Y por otro lado, también el Plan Ceibal realiza sus propios estudios y sus propias estadísticas. Es decir, tiene una plataforma en donde se evalúa todo esto y se publican los resultados. En ese sentido somos muy transparentes e incluso están publicados los resultados año a año. Pueden entrar, si buscan Plan Ceibal lo van a encontrar rápidamente. Y por ejemplo, ya les adelanto que tenemos dos cosas que todavía tenemos problemas. No hemos logrado mejorar a indicadores que nos gustaría, por ejemplo, la comprensión lectora y matemática. Y hemos peleado, como decimos acá, durante muchos años y no logramos llegar a indicadores que nos conformen. Tenemos todavía problemas con el tema de la comprensión lectora y matemática, sobre todo lo que es en educación media. Pero claro, educación media son esos alumnos que luego pasan a la universidad y ese problema lo arrastran, como decimos acá. Es decir, tenemos ahí un problema. En todos los demás indicadores, el uso de tecnología se ha incorporado muy sólidamente y ha mejorado mucho el relacionamiento de los docentes y los alumnos con la propia tecnología y se ha incorporado la práctica de clase y las prácticas de aula. Pero ya les adelanto, para que vean que no todo es bonito, tenemos esos problemas. Aún en matemáticas y aún en comprensión lectora tenemos indicadores que no nos están gustando. Sí, gracias Mauro. Por favor. Sí, gracias Amelita también en esta preocupación de cómo juega la pedagogía y que también los modelos pedagógicos ahora también se están innovando definitivamente, ¿no? El docente tiene que convertirse en un usuario para poder luego trasladar al estudiante la orientación correcta y sobre todo, ¿no? Trabajar con otros elementos que tienen que ver con el respeto a sí mismo, la ética que tiene el estudiante que poner de manifiesto cuando utilice estas herramientas, ¿no? Todavía se suele que el estudiante genera una tarea producto de su consulta con estas herramientas y intenta pues mostrarla como si fueran propias. Entonces, aquí hay un trabajo interesante, formativo, que hay que hacer en todo espacio educativo y preocupa también lo que acabas de decir, ¿no? Porque yo creo que esto es un indicador a nivel de Latinoamérica y por muchas otras partes del mundo, que las competencias matemáticas en los jóvenes siguen siendo preocupación, ¿no? Y que obviamente está vinculada a las competencias de las lectoras, de la lectura comprensiva, argumentativa, están vinculadas. Y eso también lo vemos en la universidad, ¿no? Cada vez los chicos, por tanto, ¿no? Al menos vemos de que su potencial va disminuyendo, como que no tiene el hábito de la lectura y esto dificulta pues desarrollar estas capacidades básicas de la lógica, de un pensamiento articulador, analítico. ¿Qué estrategias a nivel de país, a nivel del sistema educativo, ya que han identificado estas debilidades, están implementando? Bueno, es importante esto, es como el que tiene un problema, digamos algo muy lúdico, si quiere un problema con la bebida, hay que reconocer el problema. Sí, primero es reconocer que tenemos este problema, ¿no? Sí, lo primero, si no, no podemos buscar una solución. Entonces reconocemos que tenemos este problema, en el ámbito del educador y también en el ámbito del educante. Lo segundo, desde el punto de vista del educador, desde el punto de vista del docente, es importante que mantenga su amor propio, digámoslo de esta manera. Porque los educadores, los profesores, los docentes, hoy se enfrentan a una clase de alumnos, que pueden ser 15, 20, incluso hasta más,
en donde generalmente pueden llegar a dominar mejor la tecnología que el propio docente. Esta es una realidad que intimida al docente. El docente hay que apoyarlo, hay que alimentarlo, hay que darle soporte para que no pierda su orgullo de estar frente a una clase. Por otro lado, hay que generar una cultura de que yo le llamo una cultura de la humildad. ¿Qué es la cultura de la humildad? Es reconocer que uno no puede dominar toda la tecnología. Incluso nosotros que estamos en este mundo, muchas veces, a veces doy clases a nivel universitario o incluso también a nivel de adulto, y siempre aparece aquel alumno o aquel grupo de alumnos que trae alguna novedad. Y me pregunta, profesor, ¿usted sabe esto? Y con toda humildad uno tiene que decir, no, no lo sé. Tráelo a la clase y lo compartimos con el resto de los alumnos. Y eso es un factor importante porque humaniza al docente. Entonces, genera una humanización del docente frente a los alumnos y les genera respeto. El alumno ve que el docente no cree que es el Dios delante de la clase, ni es el académico y el erudito que era en otros momentos. Todos recordamos, yo no agarré esa época completa, decimos acá en Uruguay. No transcurrí esa época completa en la universidad, pero sí el inicio de mi carrera universitaria tomé, donde todavía veníamos con una escuela de clases magistrales. Es decir, yo tuve clases, por ejemplo, en Historia de las Ideas, en otro tipo de asignaturas, donde el docente venía a la clase, no decía ni buen día, se paraba delante de una tarima sobre nosotros para mostrar superioridad, daba la clase oral y se marchaba. Ese señorío que había en la docencia, que obviamente generaba mucho respeto, pero es un modelo arcaico. Hoy el docente no tiene que ser, si se quiere, amigo del alumno, sigue siendo docente y es la autoridad dentro de un salón de clase. Pero sí tiene que haber otra relación y otra interacción con el alumno, sobre todo en función de la tecnología que supera ampliamente, no solo al docente, también al propio alumno. Porque a veces he escuchado a muchos padres que me dicen a mí, profesor, no sabe cómo domina la tecnología mi hijo. Y uno observa y lo único que hace el hijo es pasar 6 horas en Facebook o jugar videojuegos. Eso no es dominar la tecnología, ni siquiera es entenderla. Entonces también hay un juego de conceptos que hay que entender, bajarlos a tierra y definirlos claramente. O sea, ¿qué es dominar la tecnología? ¿Qué es entender la tecnología? Y el docente tiene que mantener su orgullo. Es la autoridad y es el docente. No es de repente el que sabe más como ocurría en otra época. ¿Ah? Pero no me quiero ir ni siquiera a la época prusiana, que es cuando nació nuestro modelo educativo occidental, ¿no? No olvidemos que nosotros tenemos un modelo educativo que surge de la educación prusiana militar, ¿no? Y que se hizo para adoctrinar, no se hizo para educar. Recordemos que Felipe I y II, el modelo que nosotros usamos en Latinoamérica, en Occidente en realidad, lo hicieron para casi un adoctrinamiento de ideología al ejército, porque se dieron cuenta que tenía muy poca formación académica el ejército y era muy fácil de manejar a esas personas, y generaron un modelo de casi producción en cadena. O sea, casi incorporaron muchísimos años antes que Henry Ford una producción en cadena. Todos los alumnos salían igual. Enseñábamos los mismos salían igual y eran obviamente totalmente obedientes. Era una réplica uno de otro. Cuando Felipe I dijo, esto funciona bárbaro para el ejército, traslademos la educación, así adoctrinamos a los educandos para que sean afines a nuestros intereses políticos. Bueno, no nos olvidemos que venimos de ahí, ¿no? Es decir, venimos de ahí. Y ese modelo muy poco ha cambiado. Hay muchos modelos educativos. Hoy hablamos al comienzo que había muchos modelos educativos. Sí los hay, pero generalmente son experimentales o sin conflicto a pequeños experimentos o a pequeños países o aulas. Pero no hemos logrado generalizar una actualización del modelo prusiano en lo que es transversalmente, ni siquiera en un solo país. Porque a veces cuando yo planteo esto, muchos docentes se me enojan y me dicen, no, pero en mi universidad ese modelo no está. Tenemos Flip Classroom y tenemos aulas disruptivas. Sí, genial. Pero ahí, en tu universidad, no en las 35 que hay en tu país. No podemos decir que cambiamos el modelo educativo prusiano de un país porque una universidad es disruptiva, porque 15 aulas son disruptivas, porque 40 centros de estudio de educación media son disruptivos. No, 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 no. Necesitamos que incluso hasta el poder político lo asuma como estrategia de gobierno y actualice el modelo prusiano que venimos arrastrando hace muchísimos años. Entonces, son muchos factores que hay que poner sobre la mesa. Pero lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos problemas. Y lo que tú decías, que la inteligencia artificial compromete muchas veces lo que puede ser la calidad educativa en cuanto a que los alumnos evidentemente van a intentar utilizarla para facilitarles el trabajo, para copiar, para hacer. Y eso es así. No podemos desconocer que eso es así. Es mentirnos a nosotros mismos. Lo que sí tenemos que ver es que todo lo positivo que tiene la inteligencia artificial no se debería ver opacado porque esto puede suceder. Es como, digamos, prohibimos los martillos
porque alguien puede pegarle en la cabeza a otro ser humano y lastimarlo o herirlo gravemente, ¿no? Entonces, porque un martillo se puede usar perniciosamente, no lo vamos a prohibir. Lo mismo sucede con la tecnología. No nos centremos en los aspectos negativos, centrémonos en los positivos y mitiguemos los aspectos negativos. Excelente, excelente, Mauro. Una Sí. serie de recomendaciones, de reflexiones. Realmente, te pediríamos a un equipo de gestores universitarios. Tú conoces ya un poco ya la corriente en Perú, ¿no? Eres asiduo, Voy visitante, mucho por esta, he trabajado mucho bien. conoces nuestra cultura, conoces nuestra tendencia también educativa, hacia dónde vamos. ¿Qué recomendarías a gestores universitarios en estos tiempos de disrupción, en estos tiempos de cambios curriculares y que transversaliza, quiera sí o no, el elemento tecnológico? Bueno, aquí hay que entender que cuando uno habla de la educación en general de un país, el sector académico por sí solo no puede hacer cambios por sí solos, ¿no? Necesita necesariamente del apoyo del poder político, porque el cambio de un modelo educativo requiere, por ejemplo, legislación. Hay que cambiar un marco normativo, hay que habilitarte a otras cosas. Entonces, lo primero que hay que hacer es que el sector académico se junte con el sector tecnológico y den forma el sector tecnológico como asesor de la tecnología y el sector académico para que diga dónde pedagógicamente, educativamente se debe hacer los cambios incorporando estas herramientas. Y después hay que planteárselo a nuestros legisladores para que hagan los ajustes a nivel de modelo país educativo en lo que sea necesario. Y es importante que un país tenga líneas estratégicas que sean que sobrevivan a un periodo de gobierno, porque si no se transforman en políticas de Estado, ¿no? Porque cada vez que cambia nuestro gobierno, cada vez que cambia nuestra administración, cambia la estrategia. Entonces debe haber un compromiso, como hay en mi país, un compromiso de todos los sectores políticos, oposición, gobierno, oficialismo y demás. Por suerte en esto hemos entendido que el país es más importante que los partidos políticos y se han trazado estrategias que sobreviven, no importa quién esté en el poder. Y puedo citar el Plan Ceibal, pero también puedo citar la Agencia de Gobierno Electrónico, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que van por la segunda edición y ha pasado por 2 administraciones distintas y orientaciones ideológicas distintas. Es decir, en estas cosas, el Uruguay como que sienta, decimos nosotros acá, sienta cabeza y pone los pies sobre la tierra y dice, bueno, caramba, podemos tener diferencias políticas, pero el país es más importante que nosotros por separado. Y la estrategia de inteligencia artificial, la reforma educativa, la adecuación de los planes, esto es mucho más importante. Y nos hemos puesto de acuerdo. Y hoy Uruguay es un referente digital porque nos ha costado mucho dolores de cabeza. No todo salió muy bien, nos hemos equivocado mucho y hemos ido aprendiendo, y muchas veces sin tener referencias en el mundo porque hemos sido disruptivos. El Plan Ceibal es el único que sobrevive de la estrategia WPC en el mundo. ¿Pero por qué sobrevive? Porque es nuestro. Le pusimos nuestro sabor, nuestro sazón, nuestros condimentos, lo ajustamos, lo adaptamos y supimos cómo incorporarlo y hacerlo sobrevivir. El propio programa OLPC fracasó de los propios inventores. No nos olvidemos que Negroponte abandona su propio proyecto y se va del proyecto él mismo que fue el creador. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, saber incorporar estas herramientas, esta tecnología, adaptarla a nuestros países, mirar sí hacia afuera, pero adaptarla a nuestros países y generar políticas de Estado. Es decir, políticas que estén desvinculadas de un periodo electoral, de un periodo de gobierno. Excelente, excelente tu recomendación, realmente nos compromete. Nosotros 3 hacemos la docencia universitaria y estamos aspirando en su momento, pues, asumir la gestión de la universidad, pero con una concepción mucho más objetiva, más clara, de compromiso y cuidando realmente estos impactos que se están sucediendo en diversas sociedades educativas que de pronto nos llevan un poquito más. Sí hemos leído del Plan Ceibal, realmente admirable en su proceso, ya llevan muchos años. Obviamente ustedes están advirtiendo resultados, están haciendo mediciones estadísticas, realmente generacional, porque es todo un cambio generacional a través de la educación, y este es un modelo que considero que debemos conocer, profundizar desde los espacios educativos de América Latina, que tal vez lo hacemos, pero tenemos que ampliar, leer, escribir, dialogar de pronto sobre algo que viene dando resultados. Nos queda claro que con toda la honestidad lo dijiste, pero nos falta mejorar en esto y esto. Y eso es muy bueno, porque es parte de la madurez de un sistema realmente, ¿no?, que intenta formar
niños, jóvenes, ¿no? Mucho más pensantes, más creativos, pero a través tuyo veo que mucho más éticos. Amelita, ¿nos quieres decir algo para ir terminando? Sí, yo quiero agradecer y felicitar por esa experiencia que tiene tu país y es digno de imitar y de reorientar también acá en Perú, en Trujillo, en la Universidad Nacional de Trujillo, esa gran experiencia que nos permitiría también a nosotros, ¿no? Ir instalando en la universidad a través de los planes curriculares, a través de los proyectos de inversión, los proyectos de desarrollo, este aspecto de la inteligencia artificial e incluso esa articulación con la educación básica regular y con otros niveles educativos, ¿no? Porque también la universidad tiene un centro experimental, un colegio, ¿no? De educación primaria y secundaria, que sería, digamos, la ligación con la universidad. Me parece fabuloso su experiencia y hemos de verdad particularmente aprendido mucho porque creo que ya has explicado la parte de cómo hacer uso de la tecnología, ¿no? Para que el estudiante pueda tener mejores oportunidades, mejores saberes y sobre todo la ética y cómo evaluar lo que están haciendo allá en su país. Muchas gracias, Mauro. Por favor, me permito unas últimas palabras. Cuando uno incorpora tecnología, algo que es importante que tengan en cuenta es que la tecnología por sí les va a generar otros desafíos. Fíjense en algunos de los problemas que tuvimos nosotros. Y es, por ejemplo, desde los desechos electrónicos, cuando incorporamos tecnología, Uruguay está desechando alrededor de 1 millón de computadoras por año. 1 millón de computadoras por año, que son las que están destinadas a la educación. Francamente, los primeros años no sabíamos qué hacer con tantas computadoras. Muchas se reciclaban para tratar de generar repuestos y reparar las que estaban en funcionamiento, pero es un problema. Entonces, también eso es un problema. Cuando una universidad incorpora tecnología, tiene que pensar que tiene un montón de dispositivos electrónicos, que tiene que mantenerlos, tiene que disponer de esa tecnología. El modelo de mantenimiento puede ser una tercerización, puede ser propio, no importa qué, pero hay que considerarlo. Lo otro que también nosotros tuvimos mucha experiencia en la incorporación de tecnología es evidentemente la infraestructura de conectividad. Porque los dispositivos por sí solos, si hoy no tienen buena conectividad, sin duda están limitados en cuanto al uso de la tecnología. Sobre todo los modelos de inteligencia artificial que hoy funcionan en la nube y que no existe ningún país en Latinoamérica que tenga una infraestructura tecnológica para montar su propio modelo. Fíjense en lo que les estoy diciendo. Hoy Latinoamérica no tiene ningún data center, ningún centro de datos de ningún tipo ni público ni privado que sea capaz de contener por sí mismo un modelo de inteligencia artificial. Las empresas, en mi país se está instalando Google con un data center, está llegando Meta, está llegando SpaceX y demás, pero ninguno va a incorporar acá el modelo de inteligencia artificial. Siempre lo vamos a utilizar a través de la nube, porque no tenemos infraestructura para eso. De hecho, incluso el mismo consumo eléctrico, el mismo consumo de recursos, por ejemplo, de refrigeración y demás, hacen que nuestros países no tengan esta capacidad. Por lo cual también hay que pensar de que estos modelos se utilizan en línea y entonces la conectividad de la universidad es otro factor importante. Excelentes recomendaciones realmente en base a lo vivido, a lo experimentado en tu país y la verdad nos alerta muchísimo en el ámbito de la universidad pública, particularmente la Universidad Nacional de Trujillo, que estamos en ese camino. Las cifras que nos han dado realmente nos sorprenden, pero también nos hacen pensar que tenemos que redireccionar políticas, las políticas de gestión tecnológica, la política justamente académica, que es la que toma el centro de la formación del estudiante y donde el docente, muy claro lo has dicho, no podemos poner por encima la tecnología, somos las personas las que tomamos las decisiones. Mauro, nunca saquen del centro de una estrategia educativa al docente. Es el corazón de todo esto. La tecnología es una herramienta. El docente es el rey en esto. La educación cambia por el currículum y por el docente, no cambia por la tecnología. Muchísimas gracias, Mauro, muchas gracias. Y asumimos este compromiso en base a la experiencia que nos has narrado, que la hemos leído, ¿no? Y la seguimos a través del Plan Ceibal y realmente para nosotros decirte de que ustedes son un modelo, que están en un proceso, pero me gustó mucho y lo digo por tercera vez, creo que ha sabido reconocer esas debilidades y esa es la gran fortaleza que se tiene como país, como sociedad, cuando identificamos aquello que aún nos falta madurar.
Muchísimas gracias, nos dejas un buen ejemplo para nosotros, Jorge, Amelio y yo. Sí. Hemos disfrutado de esta plática y realmente lo asumimos en el marco de nuestro programa de propuesta de gobierno para la Universidad Nacional de Trujillo como el grupo Compromiso UNT. Muchísimas gracias Futuro. Muchas a gracias a todos. ustedes, a las órdenes. Igual. Muchas gracias, buenas Mauro, un noches. gusto. Igualmente, encantado. Que pasen muy bien. Igual. Gracias. Mauro. Gracias. Hasta luego. Invitamos a que puedan nuestros estudiantes incorporarse a este grupo de WhatsApp a través de este QR, porque estamos atentos para tomar en cuenta cada una de sus propuestas y sugerencias en este excelente proyecto llamado Compromiso UNT, Construyamos el Futuro. Han sido para ustedes los moderadores de lujo esta noche, el doctor Jorge Vera, quien está candidateado al vicerrectorado de investigación, la doctora Amelia Morillas, también hacia el vicerrectorado académico, y nuestra querida doctora Elizabeth Rafael, quien es la primera mujer candidata al rectorado de la Universidad Nacional de Trujillo, este 13 de noviembre, en una fiesta electoral, y desde Compromiso UNT invitamos a toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo que pueda participar. Gracias a todos por haber estado en este espacio de aprendizaje y nos veremos seguramente en una próxima oportunidad. Muchas gracias.